Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en esta tarde para aprender algo más de la palabra de Dios y retomamos la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios. Vamos a meditar un poco en estos realmente 3 capítulos, pero no os asustéis que intentaremos resumirlos porque en esos 3 capítulos de Segunda de Corintios hay lecciones para nosotros en esta tarde. Segunda Corintios, empezamos en el capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7. Sí, ¿lo tenéis? Mirad, en realidad, como os decía, vamos a hacer una lectura rápida sobre estos 3 capítulos, pero no los haremos todo de golpe, sino que iremos avanzando un capítulo tras otro, ¿vale? Y vamos a leer primero el capítulo 7. Voy a empezar leyendo yo, pero antes quería deciros alguna cosa. Recordemos que al final del capítulo 6 hay una solemne declaración en la que nos define como templos del Dios viviente. ¿Os acordáis? Al final del capítulo 6, Pablo está diciendo que somos nada menos que templos del Dios viviente. Y como resultado de las promesas y en consecuencia de eso, el capítulo 7, el primer versículo, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, es toda una conclusión de todo lo que vimos en el capítulo 6, dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pablo hace esta distinción entre carne y carne y espíritu, entre carne y espíritu. Es decir, todos aquellos deseos naturales, la carne, la naturaleza, esa naturaleza humana, y aquello otro que tiene que ver también con el mundo trascendente, que es el mundo espiritual, más allá incluso de la materia y del alma. Tanto lo uno, tanto la carne, tanto la naturaleza humana, como incluso la naturaleza espiritual, dice que ha de estar limpia. Dice, limpiémonos. Por lo tanto, significa que, para empezar, hemos de reconocer que tanto nuestra naturaleza humana, caída, pecaminosa, del viejo hombre, como la espiritual, podemos ser influenciados o podemos ser manchados y ensuciados, estar ensuciados en contra de esa madurez y esa limpieza que implica la santidad de Dios en nuestras vidas. Así que con esta primera advertencia, Pablo está diciendo que lo primero de todo que tenemos que hacer es estar limpios. Vamos pues a seguir con todo lo que está proponiendo el apóstol en este capítulo 7. Voy a pedir vuestra colaboración leyendo, son 16 versículos, serán 15, 3 versículos cada uno, por favor. 3 versículos cada uno. 3 versículos cada uno. Sí, perdón. Sí, con el micrófono. Sí, por favor. A partir del versículo 2. A partir del 2. 3 versículos vale. Cada uno a partir del versículo 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido,
a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo para con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo y de todas vuestras tribulaciones. Muy bien. Versículos del 5 en adelante. Porque aun cuando llegamos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la visita de Tito. Y no solo con su visita, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndoos saber vuestra añoranza, vuestro pesar, vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constriñó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Muy bien. Versículo 11. Porque he aquí esto mismo de que... Pues sigue tu onda. Ánimo, ánimo. El que sea, pero que siga. No pasa nada. Hayáis sido contristados según que solicitud produjo en vosotros, que defensa de que temor de que ardiente afecto en celo y que vivificación en todo habéis mostrado limpio en el asunto. Así, aunque os contristé, no fue por causa... Por favor, ponte el micro más cerca. Así que aunque os escribí, no fue así que aunque escribí, no fuera por causa de que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, para que se hiciese manifiesta nuestra vindicación, nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confirmado su espíritu por todos vosotros. Muy bien. El versículo 14, Joan. Pues si de algo me he gloriado, con él, respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así, como en todo, os hemos hablado con verdad. También nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad, y su cariño para con vosotros es aún más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Muy bien, gracias. He titulado este capítulo con estas dos palabras: contristados y arrepentidos. El apóstol Pablo vuelve de nuevo
a dirigirse a los corintios con una verdadera humildad y viene a reivindicar, a defender todo el trabajo ministerial que él ha hecho y juntamente con sus colaboradores, ¿vale? Y luego dice que él lo ha hecho con una limpia conciencia. Una limpia conciencia y de que a nadie ha agraviado, no ha querido ofender a ningún hermano, a aquellos a los que están sirviendo, no los ha querido ofender, no los ha querido perjudicar y mucho menos explotar. Es decir, que Pablo en su ministerio no ha abusado del hecho de quién era, nada menos que el apóstol Pablo, ¿verdad? No ha querido abusar de aquellos a los que les servían, Y por desgracia hoy en día, siempre nos llega alguna noticia, ¿no?, de alguien, de algún predicador o de algún apóstol o de estos personajes que a veces aparecen en medio de la obra del Señor. Por desgracia hay algunos que no podrían decir lo mismo que Pablo, ¿verdad? Que él dice, yo estoy limpio de cualquier daño que os pueda haber producido a vosotros. Y sin embargo, Pablo manifiesta, ya sé que cuesta a veces leer cuando estamos leyendo así cada uno un fragmento, Pablo manifiesta su debilidad física y su estado emocional cuando llegó a Macedonia. El versículo 5, lo tenéis ahí, dice, en versículo 5, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, o sea, físicamente también lo pasaba mal Pablo, versículo 5, dice, sino que en todo fuimos atribulados, dice, de fuera conflictos, por fuera conflictos, y de dentro temores. Y eso es estupendo, ¿no? Que Pablo sea tan sincero, diciendo, es que yo también lo paso mal, es que yo también lo he pasado fatal, tanto física como incluso emocionalmente y espiritualmente. Esta es la realidad de todo verdadero siervo del Señor. No somos, ninguno de nosotros, no estamos impedidos de realmente sufrir, todo lo contrario. Podemos padecer tanto física como emocional como espiritualmente. Y Pablo lo quería dejar bien claro delante de los corintios. Y esa es la realidad. La contrapartida que él está hablando en este capítulo está en el consuelo que viene de parte de Dios. Sí, lo paso fatal, lo he pasado físicamente mal y espiritualmente, pero el Señor me da el consuelo. El Señor es el que nos consuela. Viene de parte de Dios y además él dice, fijaos en el versículo 6, como dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. Es decir, que Dios tiene recursos para consolarnos a través de otros hermanos. Y a veces lo pasamos fatal, y si no fuera porque hay otros hermanos que nos abrazan o nos dicen unas palabras simplemente o nos envía un mensajito, ¿verdad? Si no fuera por esos cariños, esas muestras de cariño, pues muchas veces no podríamos superar esos estados en los que estamos. Y Pablo reconoce que eso le trajo gozo en su corazón. Así que inmediatamente, después de hacer esta presentación, él habla de aquellos que, dice, fuisteis, no sé si os ha llamado la atención, pero el versículo 9 dice, no porque habéis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Es decir, está hablando primero de su propia experiencia y entonces con ellos, a los corintios, les dice, vosotros habéis sido contristados, pero, dice, para arrepentimiento. ¿Qué clase de tristeza es esa que trae arrepentimiento? ¿Qué clase de tristeza es esa que te llega a un punto que no es una tristeza porque, yo que sé, hay una pérdida de alguien, ser querido, o una situación dramática o una situación personal, sino es un tipo de tristeza que al final te lleva al arrepentimiento.
Es la tristeza en el creyente por haber pecado. Y lo tenemos. Aquellos que somos creyentes de verdad, cuando pecamos y el Espíritu Santo nos recuerda que hemos pecado, se produce una tristeza en nuestro corazón. Señor, ostras, he metido la pata, me he equivocado, perdóname. Y es esa tristeza que nos lleva finalmente a ese arrepentimiento para que haya una restitución. Y Pablo les dice, es una tristeza, dice, según Dios, que produce arrepentimiento para salvación, versículo 10, lo hemos leído, ¿eh? Una tristeza según Dios, porque la tristeza según el mundo no tiene respuesta, no hay solución. Es una tristeza, digamos, que tiene su fin es fin de muerte. Pero en cambio, aquella tristeza que viene por causa del pecado y que hay un arrepentimiento y hay una restitución, entonces hay consuelo de parte de Dios. Cuando se produce un verdadero cambio en la mente y en el corazón del creyente, entonces cambian también nuestras actitudes. Es decir, yo me doy cuenta que he pecado, me arrepiento porque me siento mal. La tristeza podríamos entenderlo así, me siento fatal, pero quiero estar en buena comunión con el Señor y me arrepiento. Y entonces lo inmediato de esto es que hayan cambios de actitudes. Versículo 11, porque he aquí esto mismo de que habéis sido contristados según Dios, dice, ¿qué solicitud produje en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Es decir, él les está diciendo a los corintios, os habéis, porque ellos habían estado hablando mal de Pablo y eso lo hemos estado viendo en capítulos anteriores, pero había un sector importante de los corintios que reconocían que habían metido la pata, que se habían equivocado, que habían hecho las cosas mal y se arrepienten. Y por eso dice, bueno, vosotros os habéis arrepentido y entonces pues ha habido cambios. No tengo nada que deciros porque esos cambios son auténticos y eso es lo que se espera de cualquiera de nosotros. Si ofendemos a Dios, estamos también ofendiendo a los hermanos y tiene que notarse cambios. Tiene que notarse cambios, porque si no, a lo mejor ha sido simplemente una cuestión emocional. Fijaos, porque Pablo habla de que ese arrepentimiento trae gozo, trae satisfacción, trae alegría. Y nos recuerda esto, aquella parábola de Jesús, cuando Jesús, hablando acerca de la oveja perdida y de la moneda perdida, ¿os acordáis de esas parábolas? Algo de esas parábolas. Hay ese texto en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ahí lo tenemos. Lucas, capítulo 15. No vamos a leer todos los versículos, del 1 al 10, solamente el primer versículo. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Lucas 15, ya veo que estáis atentos, más que yo. Sí, eso estoy probando. A ver, Lucas capítulo 15, versículo 1. Sí. Versículo 1, solamente el versículo 1. Uh-huh. Acercaos. No. Se acercaban a Jesús todos cobradores de impuestos y pecadores para oírle. No, No es. Lucas capítulo 15. Este es San Lucas. Lucas 15. Sí. Sí, vale, adelante. Y a los fariseos y...
Bien, vamos. Se acercaban a Jesús todos los cobradores de A ver. impuestos y pecadores para oírle. Dice. A ver, un momentito, que estamos confundiendo también a aquellos que desde la distancia... Es el 15, versículo 7. Vale, que es la confusión. Versículo Ahora, 7, perdón. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Bueno, gracias. Bueno, menos mal. O sea, era Lucas capítulo 15, versículo 7. Pero, ¿en qué nos quedamos? No con mi error, sino nos quedamos con el gozo que hay en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y eso nos llega también a la conclusión nuestra de que qué gozo también, que es lo que está explicando Pablo, qué gozo debe llevarnos cuando un hermano, por la circunstancia que sea, un hermano, una hermana, que vivió apartado del Señor o que ha cometido algún tipo de pecado, vuelve arrepentido y vuelve a ser restaurado y vuelve a experimentar la comunión con el Señor y con los hermanos. Y eso debe traer gozo a la comunidad, a la iglesia, y ese mismo gozo. Si eso ocurre en los cielos, ¿por qué no va a ocurrir aquí en la tierra? Si hay ese gozo en los cielos por alguien un pecador que se arrepiente, cuando tú te convertiste al Señor, cuando entregaste tu vida al Señor, el jaleo, la fiesta que hubo en los cielos, ¿verdad? La fiesta. Pues esa fiesta debe también reinar entre nosotros cuando hermanos o hermanas o nosotros mismos hemos caído y hemos sido restaurados. Bien, vamos al capítulo 8. Y el capítulo 8 y 9 prácticamente son los dos capítulos, pero en el capítulo 8 ya Pablo cambia el registro de su exposición. Ahora Pablo exhorta a los corintios a que observen la obra de amor generoso que la iglesia de Macedonia y Corinto, eso estaba en lo que ahora llamamos Grecia, ¿no? Todo el conjunto de Grecia, ¿no? Que también existe el estado de Macedonia actualmente. Pues el gozo del amor generoso que experimentan aquella iglesia a favor de los creyentes pobres de Judea. Y vamos a seguir leyendo ahora. Saúl, ¿puedes leer por favor los 3 primeros versículos? Lo he dicho bien ahora, ¿no? Corintios 8:1, ¿no? Sí, pero con el micro aquí, no en la nariz. Gracias. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado ha dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Sigo? Sí, lee 2 más, por favor. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De Dios. Versículo 6. Ahora vamos a tener una lectura en catalán. Per això hem recomanat a Titus que acabi també entre vosaltres aquella obra generosa que ja havia començat. Vosaltres teniu de tot, en abundància, fe, paraules, coneixement, sol·licitud plena i l'amor que de vosaltres hem rebut. Tingueu també en una generositat abundosa. No parlo així per donar-vos un manament. Voldria que l'exemple de solitud dels altres
que us portés a demostrar la sinceritat del vostre amor. Coneixeu prou bé la generositat del nostre Senyor Jesucrist. Ell, essent ric, es va fer pobre per vosaltres, perquè us enriquecíssiu amb la seva promesa. Vale, fes aquesta lectura del verset i ho passes. Sí? Bueno, està bé. Gràcies. El verset 11, oi? Sí. Ara, doncs, el 10? Sí, el 10. El 10. A propòsit d'això, us dono aquest consell. Convé que dugueu a terme la col·lecta, ja que l'any passat vau ser els primers a proposar-la i començar-la. Ara, doncs, hauríeu d'acabar-la, perquè en una ferma decisió vagi de seguida de la realització plena en la mesura de les vostres possibilitats. El que té bona voluntat se li accepta allò que té, poc importa allò que no té. No seria just que per alleujar els altres patíssiu vosaltres. Hi ha d'haver igualtat. En el moment present, allò que us sobra a vosaltres ha de compensar el que els falta a ells, per tal que un dia allò que els sobri a ells compensi el que us falti a vosaltres. Molt bé. Pasamos el micro. Gracias. Pasarlo por aquí. Versículo 15. Sí. El 15, espera. El trobi. 15. Ay, 14, 15. Como está escrito, el que escogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Versículo 19. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación en esta colecta, que es administrada por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos desacredite en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ello a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la Iglesia y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. Muy bien, muchas gracias. Realmente, el capítulo 9 es una continuación, ¿vale? Ahora Pablo, como decía, ha cambiado el registro, ya no está hablando de sus derechos como apóstol. Ahora lo que está manifestando precisamente es la generosidad de unos hermanos, los de Macedonia, respecto a hermanos pobres en Jerusalén, y está encomendando también esa labor a los hermanos de Corinto. En primer lugar, les muestra la gracia de Dios que ha dado en las iglesias de Macedonia. Dice que siendo y teniendo grandes dificultades económicas, aun teniendo problemas económicos, han sido generosos y han abundado precisamente
y en ofrendar. Y él dice que han dado más allá de sus fuerzas. Dieron más de lo que podían y hay una cosa muy interesante, sin que se lo pidieran. Eso demuestra la generosidad. No hace falta que me pidan. Yo ya veo la necesidad. Yo hago lo posible por cubrir la necesidad del hermano. Quizá hay algo clave que está en el versículo 5. Dice que se dieron a sí mismos primeramente al Señor. Antes de pensar en los demás, dice que se dieron primeramente al Señor. Dijeron, Señor, aquí estamos para entregar nuestras vidas a ti, úsanos para darnos, para servir a los demás. Es un principio básico, es un principio fundamental. Una persona que se entrega sin reservas a Cristo está dispuesto a servir a los demás. Por eso ellos fueron, los macedonios, las iglesias de Macedonia, fueron generosos, porque en primer lugar reconoce Pablo que se entregaron, dice, a sí mismos al Señor. Y Pablo reconoce que los corintios también eran ricos, pero no solamente ricos en cosas materiales, sino en cosas inmateriales. El versículo 7 que hemos leído dice, abundáis en fe, en palabra, en ciencia o conocimiento, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros. Los corintios abundaban, tenían mucho de todo eso. Abundan en fe, porque la fe es la base de las verdaderas obras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y las obras tienen que estar basadas en la fe, no al revés. Abundaban en palabra, es decir, la capacidad de comunicar el Evangelio a los demás. No eran simplemente ideas, sino que lo expresaban, lo hablaban. Además, abundaban en ciencia o en conocimiento, esa facilidad de entender las situaciones. ¿Qué está pasando con estos hermanos allí en Jerusalén, que lo están pasando muy mal? Que podían discernir lo que convenía y lo que no convenía. Abundaban también, dice, en solicitud, es decir, en diligencia, en lo que hay que hacer, y lo hacemos. Abundaban en esa actitud de decir, aquello que hay que hacer, esto vamos a hacer, para poder desarrollar las actividades que como comunidad, como iglesia, tenían que llevar adelante. Y por supuesto, abundaban en amor. Fijaos, eran ricos. Y no eran ricos los corintios. Ahora está hablando, se dirige a los corintios. Eran ricos no precisamente en cosas materiales, pero eso daba la capacidad suficiente para poder ser generosos en lo material. Porque si no lo eran en todos estos aspectos espirituales, no lo iban a hacer en lo material. Es decir, todo lo espiritual, todo lo emocional, todo lo material, lo mental, lo convertían en una acción que son evidencias de ese amor. Obras son amores, dice el refrán, y no buenas razones, ¿no? Obras son amores y no buenas razones. Y por si no fuera poco, Pablo les pone el ejemplo de Jesucristo, versículo 9. Dice que el Señor Jesucristo, por amor a vosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos. Pablo está llamando la atención de los hermanos corintios diciendo, pero fijaos en la persona del Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que ahora nosotros, los creyentes, fuéramos enriquecidos espiritualmente, por supuesto. Así que si Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para quitar el pecado del mundo,
tomando el papel de siervo, de esclavo sufriente, y no teniendo, como dice el Evangelio de Lucas, dónde reclinar su cabeza, dice el Evangelio de Lucas, ¿qué podrá negar un creyente? ¿Qué podremos negar tú y yo para servir a otros? Si Jesucristo hizo eso, si Jesucristo era así. El deseo de Dios es que todos sus hijos aprendamos generosa y equitativamente lo que Él mismo les envía. Dice el apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 17, que toda buena dádiva, todo buen regalo, y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre, de las luces, en el cual, dice, no hay mudanza, no cambia, no hay sombra de variación, porque Dios es así de generoso. Y toda generosidad viene de parte de Dios. Así que la generosidad es una verdad espiritual que no pone condiciones. La generosidad no está a favor del egoísmo, sino al contrario, está a favor del altruismo, de darse a otros, de darse a los demás, donde el yo queda desplazado por los ellos, los vosotros, los otros. Ha hablado, os habéis fijado, ¿no?, que en este capítulo 8, ha estado hablando de Tito. Tito, el recaudador, yo le llamo el recaudador. Para ayudar en toda esta tarea de mayordomía, de recoger unas ofrendas de parte a los corintios y llevarlo hasta los hermanos de Jerusalén, se necesitaba personas, o por lo menos alguien responsable, alguien comprometido con el Evangelio. En todo este pasaje es mencionado Tito, o Titus, en catalán, ¿no?, al que también Pablo le escribió una carta, la epístola a Tito, ¿verdad?, una carta pastoral. Sin duda, Tito era un hombre de confianza, de confianza por parte de Pablo. Era un fiel servidor de Jesucristo y que en este asunto desempeñó un papel muy importante. En el preámbulo de su carta, veis, ir un momento a la carta de Tito, muy corta, ya lo sabéis, la carta de Tito después de segunda Timoteo, primera y segunda de Timoteo, está la carta a Tito que escribe Pablo, y fijaos que en la carta, en el preámbulo, en el versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice, dirigiéndose Pablo a Tito, le dice, verdadero hijo en la común fe, gracias. Verdadero hijo en la común fe, en esa fe que es compartida, es verdadero hijo. Reconoce su característica. Y por eso Pablo le delega un trabajo duro, serio y responsable. Y precisamente también en este primer capítulo, no, en el capítulo 2, capítulo 2 de Tito, versículo 1, le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Yo sé que tú eres fiel. Compartimos esta misma fe, pero cuidado, tú has de cuidar la sana doctrina, porque la palabra de Dios tiene que estar bien clara y bien explicada, que predique lo que de verdad está de acuerdo con la sana doctrina, que no predique otras historias y otras tonterías. Tito había formado parte del equipo misionero de Pablo, eso lo leemos en otros pasajes, así que había una confianza absoluta de parte de Pablo hacia Tito, el trabajo que tenía que hacer. Y Pablo reconoce, volvemos ahora a 2 Corintios, de ahí no perdáis el hilo, volvemos otra vez a 2 Corintios, versículos
16 y 17 del capítulo 8, 2 Corintios 8, versículos 16 y 17, habla de dos características Pablo. Dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Es decir, Pablo reconoce dos realidades. Una, que Dios puso en el corazón de Tito asumir este trabajo, esta responsabilidad. Y la segunda cosa que dice es que Tito estuvo dispuesto, dice, por su propia voluntad, a hacer eso que Dios le pidió. Así que esto es muy interesante. Por un lado, Dios muestra a Tito la necesidad del trabajo a realizar, pero también Tito dice, lo hago, lo quiero hacer. Y eso muchas veces nos pasa, ¿no? El Señor nos está diciendo o nos está mostrando necesidades de la obra, porque el Señor no está callado nunca, porque el Señor tiene planes para nuestras vidas y para su obra. Y otra cosa es lo que nosotros vemos la necesidad, y otra cosa es si yo tomo la decisión, si yo obedezco y si yo actúo. Una cosa es la voluntad del Señor y otra cosa es mi voluntad. Pero en el caso de Tito estaba claro de que él estaba dispuesto a llevar adelante el plan, el propósito que el Señor tenía para él. Así que, hermanos, seamos sensibles a la voz del Señor para doblegar nuestro orgullo y ponernos a su disposición a la voluntad del Señor. Tito no iba a estar solo, Tito no iba a estar solo, y hemos leído que en versículo 18 dice, enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No sabemos, no dice Pablo realmente quién iba a ser el compañero de Tito. Hay diferentes interpretaciones de quién podría ser, pero en realidad no sabemos quién. Pero lo cierto es de que ese hermano también fue bien reconocido por las iglesias y Tito tuvo ahí un compañero formidable para llevar a cabo esa obra. Así que lo que sí está diciendo claro con todo esto, Pablo, es que para ese trabajo de recoger las ofrendas se encarga alguien, nada menos un personaje, una persona como Tito, y juntamente con ese otro hermano, y es a destacar todo esto, lo importante que era para hacer ese trabajo, que esos hermanos fueran honrados, fueran responsables, fueran hombres comprometidos con el Señor y comprometidos con la obra. Y en el capítulo 9, vamos a ir un poquito más deprisa. ¿Me vais siguiendo, verdad? Muy interesante todo esto, vamos intentando resumir todos estos capítulos. El capítulo 9, que es, ya digo, es continuación del 8 en el sentido de que Pablo está explicando lo que los corintios tienen que hacer, vemos a continuación que lo que está compartiendo Pablo no es algo improvisado, no es algo que de pronto dice, mira, hay que recoger una ofrenda para estos hermanos. No, esto era un proceso, fue un proceso. Era algo que en los primeros versículos vemos del capítulo 9, que hubo una información previa. Dice, yo conozco, leo yo, en el capítulo 9, versículo 2, conozco vuestra buena voluntad de la cual yo me glorío entre los macedonios, que Acaya está preparada desde el año pasado. Ya estaban preparados para recoger ofrendas para esos hermanos de Jerusalén. Dice, pero he enviado, versículo 3, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Es decir,
hay una misión que es recoger unas ofrendas y los corintios tenían que estar preparados para recoger esas ofrendas. Y eso nos habla, de nuevo, de la manera honesta y transparente que Pablo tenía para gestionar el cuidado y el amor, todo aquello que tenía que ver con el dinero. Ese dinero que tantas veces nos trae tantos dolores de cabeza, ¿no? Pero cuando se trata de ser generosos y ayudar a otros, todavía hemos de ser más pulcros y más cuidadosos. La prueba está en las instrucciones. Versículo 6. Versículo 6 bien conocido. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, generosamente también segará. Empieza pasando ya Pablo a instrucciones prácticas. Hay que sembrar generosamente. Es un razonamiento lógico. No puede haber una buena cosecha si no hay una buena siembra. ¿Verdad? No puede haber resultados si no hay acciones. Si quieres ver resultados abundantes y buenos resultados, has de invertir tiempo, esfuerzo, dinero, si es que de verdad te importa la obra de Dios. Si no te importa la obra de Dios, pues... Pero también no hay que caer en la imprudencia. Hay un refrán español que dice que que no debemos estirar el brazo más que la manga. No, que hay que estirar más, ¿el brazo o la manga? Exacto, no hay que estirar más el brazo que la manga. Y en ese sentido también es cierto que nos habla de la prudencia y del cuidado, de cómo hemos de ofrendar, porque tenemos responsabilidades personales y familiares. O sea, si yo dijera, que no, nunca lo he dicho ni lo voy a decir, si yo dijera, oye, es más importante que traigas tu ofrenda a casa antes de que pagues el alquiler, eso sería una barbaridad, eso sería terrible. Esa es la idea, pero a ver qué es lo que el Señor te da para ofrendar generosamente en las necesidades de la obra de Dios. Jesús advirtió sobre estas a veces excesivas imposiciones. Por desgracia, hoy en día, 2000 años después, todavía hay personajes que están pidiendo en las iglesias de una manera muy egoísta y exagerada. Pero el Señor Jesús ya advirtió, leemos en el pasaje de Mateo, capítulo 15, no lo vamos a leer todo, pero en el capítulo 15 Jesús decía, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Y es que habían en aquella época, en los que eran muy religiosos, en la época del Señor Jesús, había quien decía con la excusa de no preocuparse o de no ocuparse de los padres mayores, pues decía, bueno, mejor vamos a ofrendar, vamos a llevar todas nuestras ofrendas al templo, y descuidaban a sus propios familiares. Y el Señor decía, honra a tu padre y a tu madre, que ese es es el cuarto mandamiento más importante. Así que sembrar abundantemente, pero también qué importante es hacerlo con una plena conciencia y hacerlo sin más obligación que el sincero deseo de bendecir y haciéndolo con gozo. Porque dice versículo 7 que el Señor, Dios, ama al dador alegre, el triste, el rácano, aquel me cuesta sacar, aquel que tiene en el bolsillo lo tiene cosido, ¿no? No. Dios ama al dador alegre. Y no como aquel rico, ¿os acordáis? Aquel rico que se acercó a Jesús, que se fue, ¿cómo se dice que se fue? Se fue triste,
porque amaba más sus riquezas, no estaba dispuesto a renunciar a sus posesiones y, por supuesto, menos hacerlo con alegría. Pero Dios ama al dador alegre. No importa si pones 1 euro en la ofrenda o si pones 1000 euros, hazlo con alegría, con gozo, porque Dios ama al dador alegre. Dice Proverbios 19:17 que el que da a los pobres presta a Dios. Dice el proverbio, un proverbio de la palabra. El que da a los pobres presta a Dios. Por eso Dios responde dando todo lo necesario que tú y yo necesitamos. Y todo aquel que es generoso, Dios responde. Por eso Pablo, ahora sí que os invito a que leamos juntos, el Salmo 112, lo menciona aquí en este pasaje, el Salmo 112, lo menciona Pablo, lo incluye en su texto, versículos del 7 al 9. Salmo 112, versículos del 7 al 9. Vamos acabando ya, ¿eh? ¿Quién tiene por ahí ¿lo tienes tú, Joan? Perdón. Joan, no. ¿Lo puedes leer tú, Joan? Salmo 112, versículos del 7 al 9, del 7 al 9. Dice: no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. ¿Sigo? No, está bien. Está hablando de la generosidad de aquel que lo hace y es recompensado. Ahora, está hablando, y con esto vamos acabando, Pablo no solamente está diciendo que serán enriquecidos, versículo 11, dice, para que estéis enriquecidos, vosotros tenéis que ser generosos, porque Dios ama al dador alegre, dice, versículo 11, volvemos a 2 Corintios 9, 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. No solamente serán enriquecidos, sino que también serán beneficiados de tanta generosidad. Versículo 12, dice, porque la administración de este servicio, o sea, el servir, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. O sea, no solamente van a cubrirse necesidades, aquellos hermanos a los que se les envía la ayuda, sino que eso va a provocar acciones de gracias en ellos mismos, en los que van a recibir y en los que están dando. Así que cuando estamos ofrendando, participando de la obra del Señor, no solamente es una cuestión de que beneficie a unos, es que me beneficia a mí que estoy ofrendando, me está bendiciendo a mí. Es decir, la manifestación de la generosidad de unos, en este caso, unos hermanos desconocidos, que estaban a 3.000 kilómetros, no había aviones, no había ferrocarriles, no había internet, no había Zoom para verse, no había WhatsApp, videoconferencias, pero esos hermanos estaban dispuestos de ayudar a aquellos hermanos desconocidos y eso les iba a traer bendición y gozo y acción de gracias. Es esta generosidad que, como dice el versículo 14, a ver, ¿dónde me he quedado? Bueno, esto ya no funciona. Esta generosidad no era otra cosa que una muestra, dice el versículo 14, de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Esta generosidad no es otra cosa, y lo expresa de esta manera tan superlativa, dice
de superabundancia, gracia de Dios en vosotros. Y acaba el capítulo con una exclamación de gratitud impresionante. Mirad, el versículo 15 del capítulo 9 dice, lo podemos decir todos juntos, aunque tengamos versiones diferentes. ¿Vale? Lo leemos todos juntos. 1, 2 y 3. Gracias a Dios por su don inefable. Fijaos, esta palabra inefable, que en la versión internacional dice, gracias sean dadas a Dios por este don indescriptible. Esta palabra inefable es la única vez que sale en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra, en la versión Reina Valera, que se traduce como inefable, es la única vez que Pablo también lo expresa. O sea, en todo el Nuevo Testamento es la única vez que sale esta palabra en griego, en la palabra en griego, es la única vez que sale, y escribe como algo que no se puede describir con palabras humanas. Es algo inefable por esa muestra de generosidad y de amor hacia los hermanos. Hay diferentes opiniones sobre esta frase. Hay quien se pregunta, bueno, ¿a quién se refiere el don inefable? ¿Se refiere al amor generoso entre los hermanos? ¿Se refiere al regalo precioso que hay en la persona de Cristo Jesús? En cualquier caso, lo que sí es cierto es que ese amor demostrado es un amor que hemos recibido de parte de Dios y que lo compartimos con otros. Y quizá, con esto acabo, Primera de Juan, capítulo 3, viene un poco a resumir esta generosidad que lleva a ofrendar a los hermanos. Primera de Juan, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. ¿Lo tenéis? Dice así: en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Pues Pablo estaba exhortando a estos hermanos corintios, les estaba reconociendo su generosidad y les estaba invitando a que la compartieran con aquellos otros hermanos en Jerusalén que lo estaban pasando bien mal y que otros hermanos, los de Macedonia, también lo estaban haciendo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?